Pero así como estamos, mis hermanos, vamos abriendo nuestra Biblia, amén, en Primera de Samuel 15:22. Hoy comenzamos una nueva serie. Esta serie se llama Obediencia o la obediencia, amén. ¿Cómo se llama la serie? Obediencia, amén. Entonces vamos a ver en este comienzo, amén. A mí me tocó abrir lo de la serie y se llama Obediencia. Por ahí sí ya lo tenemos en nuestra pantalla, o usted ya tiene abierto ahí su Biblia. Vamos a darle lectura de la siguiente manera. Dice Primera de Samuel 15:22. Dice: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de carneros. Amén. Así vamos a orar, amén. Cierre sus ojos ahí donde está. Vamos a orar y darle gracias a Dios. Padre, te damos muchas gracias en esta hora, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque nos hemos gozado, Señor, a través de tu alabanza, Señor. Hemos cantado, te hemos exaltado, Señor, y el anhelo de nuestro corazón es ministrar tu corazón, Señor. Es poder tocar tu corazón a través de la alabanza, Señor, y que tú nos escuches, Padre Celestial, y deleitarnos en tu alabanza, Señor. No hay mejor gozo, Señor, no hay mejor gozo que el deleitarnos a través de tu alabanza, Padre. Pero también se ha llegado la hora de compartir tu palabra, Señor, y yo no soy suficiente, Señor, para ello. Te necesito a ti, Padre Celestial, y lo que tú me has dado, Señor, yo lo quiero transmitir a tu pueblo, Señor. Ayúdame, Padre Celestial, a poderlo transmitir, y que todos juntos, Señor, estemos con un corazón dispuesto, con un corazón receptivo, Señor, para recibir tu palabra, Señor. Para, si estamos mal, Señor, enderezarnos, Padre Celestial, para seguir tus caminos, Señor. Padre, yo te pido bendigas esta palabra, Señor. Bendigas mis labios, Señor, y bendigas a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Como le decía, esta nueva serie se llama Obediencia. Y el obedecer a nuestro Dios, sin duda alguna, atrae hacia nosotros o acarrea bendición para nuestras vidas. ¿Por qué acarrea la obediencia bendición? Pues somos obedientes a Dios, amén. Podemos estar dispuestos a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Como consecuencia, pues va a traer bendición a nuestras vidas. Vamos a poder ser nosotros bendecidos, amén. ¿Cuántos de nosotros no nos gusta que cuando le decimos algo a nuestros hijos, ellos sean obedientes? Amén. Cuando les decimos, les damos una orden, nuestros hijos digan: sí, está bien, voy y lo hago. Obedecen, y nosotros hasta nos gozamos, ¿verdad? Nos deleitamos, hay gozo en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque mi hijo es obediente a lo que yo le estoy mandando. Entonces, cuando mi niño me pida unas papitas, un dulce, un juguete, pues como mi niño es obediente siempre, pues yo lo puedo complacer, ¿va? Yo le puedo dar eso que él pide. ¿Por qué? Porque no es rebelde, es obediente a lo que yo le digo que haga. De la misma manera sucede con nosotros, con nuestro Dios. Cuando nosotros somos obedientes con Dios, ¿verdad? Pues podemos pedir, podemos acercarnos confiadamente con Dios. Amén. Leíamos ahí, ¿verdad? En 1 Samuel 15:22, y leíamos, y el profeta Samuel le dice a Saúl, al rey Saúl, el primer rey de Israel, le dice: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas,
como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Le está haciendo una pregunta. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos como en las víctimas? ¿Como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Y luego le dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de carneros. Amén. Deje apago esto. Mire, vamos a ver un poquito de la historia, de por qué le decía esto el profeta Samuel a Saúl. Obvio, en el Antiguo Testamento, cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, va caminando por el desierto el pueblo de Israel. Y por ahí van caminando, van hacia la dirección de la tierra prometida, de lo que Dios les había dicho, que los iba a sacar y los iba a llevar a una tierra donde fluía la leche y la miel, la tierra prometida, lo que Dios les prometió. Pero mientras el pueblo de Israel iba de camino, por ahí se le atravesó otro pueblo. Amén. Dice la palabra del Señor que mientras iba de camino Israel, le salió al encuentro el pueblo de Amalec. Los amalecitas le salieron al encuentro, pero los atacaron al pueblo de Israel por la retaguardia y atacaron a aquellos que estaban fatigados, que estaban cansados de lo que ellos iban caminando, ¿va? Llevaban muchos días de camino, tal vez meses, tal vez mucho tiempo. Entonces el pueblo de los amalecitas, porque a ellos se les puso nada más, Israel nunca los confrontó, nunca les hizo la guerra, para nada, simplemente iban ellos de camino. Y dice la palabra que este pueblo les salió por la retaguardia y los atacó. Pero Dios les dio la victoria aún así, ¿va? Pero Dios le dijo a Moisés, le dijo, escribe en un libro, escribe, porque esto va a quedar como memoria. Este ataque que ellos hicieron al pueblo, a mi pueblo, va a quedar escrito. Le dijo Dios a Moisés, y le vas a decir a Josué, quien va a ser tu sucesor, también le vas a decir esto, ¿va? Que un día Dios va a tomar venganza de ese pueblo. De generación en generación, ellos tenían que saber que iba a llegar un tiempo en que Dios iba a tomar venganza de ese pueblo que los atacó. Amén. Dijo Dios, para que quede memoria de lo que ellos hicieron. Y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Dios se iba a encargar de este pueblo, de borrarlos por completo de la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque habían pecado. No debió haber hecho eso el pueblo de Amalec. ¿Por qué lo hizo? Nomás porque a ellos se les ocurrió. Dijeron, ahí van estos, órale, va. Como de repente que cuando nosotros íbamos por las calles, me acuerdo hace años que estaba uno chiquillo, iba por las calles y de repente le salían unos cholos por ahí y ya se lo querían sonar a uno y asaltarlo a uno, ¿va? Lo que traía, casi así va. A este pueblo se le ocurrió hacerle frente a Israel y lo atacó, porque a ellos se les ocurrió nada más. Pero dijo Dios, por eso los borraré de la faz de la tierra, de debajo del cielo no habrá más memoria de Amalec, de los amalecitas. Y Dios lo cumplió. Dios lo cumplió, amén. Llegó ese día. Tal vez pasaron años, meses, años, tal vez cientos de años de que había ocurrido ese suceso atrás desde el Éxodo. Ya habían pasado muchos años, pero a Dios no se le olvida. Amén. Lo que Dios ha dicho que va a hacer,
Él lo va a cumplir. Amén. Y por ello los iba a borrar de la faz de la tierra. Y ese día había llegado cuando Dios lo iba a hacer. El día de tratar con Amalek llegó cuando tuvo a su primer rey. Cuando Israel tuvo a su primer rey, ese día había llegado. Y fue exactamente después de que Saúl triunfara sobre sus enemigos. Dice por ahí 1 Samuel 15, 1 al 3. Dice: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Amén. Y Saúl atendió el llamado que Dios le dijo. Dios fue muy claro con Saúl en lo que Saúl tenía que hacer. Le dijo: el tiempo ha llegado de mi venganza. Ve pues y mata todo, no dejes nada, nada dejes. Mata a los hombres, a los ancianos, a las mujeres, a los niños de pecho, a los animales, a todos, a las vacas, a los corderos. No dejes nada, nada vivo. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila en dirección a sur, al oriente de Egipto. Saúl fue y dice la palabra de Dios que convocó Saúl a un gran ejército, más de 200,000 hombres. Los convocó para hacerle frente a Amalek. Y fue y se puso en posición ahí de guerra y los atacó y mató a todo. Bueno, casi a todo. Cometió un pequeñito error Saúl. Le perdonó la vida al rey Agag. A él no lo mató. Se lo llevó con él. Se compadeció Saúl de Agag. Y a lo mejor de las ovejas y de los bueyes, de los animales engordados y de los corderos y de todo lo bueno, Saúl lo apartó. Eso no lo mató. Mas sin embargo Dios le había dicho: no dejes nada, con todo acábalo. Mas sin embargo Saúl quiso hacer otra cosa. Y lo que Saúl hizo fue una obediencia a medias. Obedeció a medias. ¿Por qué? Porque no obedeció completamente lo que Dios le había dicho. Las instrucciones que Dios le había enviado a Saúl habían sido claras: destruye todo, no dejes nada a tu paso. Saúl se creyó más justo y más misericordioso que mismo Dios. Amén. Que él hizo misericordia se creyó más justo. Eso es lo que Saúl pensó en su corazón. Y eso le contó como una obediencia a medias, ya que para Dios eso equivale a desobediencia. Una obediencia a medias es desobediencia. Dios no me puede mandar a hacer algo y yo hacerlo a medias, va a decir: ay, está bien, ahí que se vaya, pobrecitos aquellos, va.
Eso fue lo que pensó Saúl. Pobrecito el rey, va, pues como que me cae bien el rey Agag, le voy a perdonar la vida. Y todos esos carneros, todos esos becerros, pues se ven muy buenos, va. También no los voy a matar. Voy a matar a las vacas flacas que andan por ahí nomás, esas que ya están a punto de morirse, esas que tal vez no sirven para un sacrificio, pues esas sí las voy a matar, dijo Saúl. Y a toda la gente, va, a toda la demás gente que tal vez consideraba que no podía sacarle un provecho. Toda esa gente sí la mató, pero su obediencia fue a medias. No fue completamente lo que Dios le había dicho a Saúl. Y Samuel se consternó al oír las palabras de Dios. Fíjese, eso lo estaba haciendo Saúl por su parte, con todo su ejército, con una gran cantidad de gente que había llevado Saúl, más de 200,000 soldados, más de 200,000 personas para hacerle la guerra a los amalecitas. Los pudo haber borrado de la faz de la tierra, como le había dicho Dios. Eso era el mandato que Dios le había dicho. Mas sin embargo, Saúl se creyó justo y más misericordioso que Dios, y eso le costó a Saúl muy caro. Le costó caro la desobediencia. Amén. Entonces Dios le dice a Samuel, lo inquieta durante la noche, le habla el Señor, ¿va? Y le dice el Señor: me pesa haber puesto a Saúl como rey. Mas sin embargo Dios no le dio detalles a Samuel, simplemente habló con él y le dijo que le pesaba. Y Samuel empezó de alguna manera a interceder, a preocuparse por Saúl, porque Samuel lo había ungido como rey. Para Samuel era el rey y era muy estimado para Samuel. Por eso le pesaba y empezó a orar al Señor, a clamar a Dios, tal vez a pedirle misericordia por Saúl, porque Samuel sabía que esas palabras que le había dicho Dios, que le pesaba haberlo puesto como rey, iban a traer consecuencias a la vida de Saúl muy graves. Y a Samuel le pesa mucho, le pesa tanto así que después no quería ni ver a Saúl por la condición en que iba a quedar. Y luego ahí más adelantito dice: Samuel se consternó al oír las palabras de Dios. Preocupado por Saúl, decidió salir Samuel a buscar a Saúl. El profeta no sabía los detalles, no sabía todos los detalles de lo que había hecho Saúl. Dios no se lo había revelado todo, pero fue enterándose en el camino. Conforme Samuel fue a buscar a Saúl, se iba enterando Samuel de lo que Saúl había hecho. Y se levantó Samuel muy de mañana para ir al encuentro de Saúl. Y se le dio aviso a Samuel diciendo: Saúl se ha ido a Carmel, y he aquí que ha levantado un monumento para sí, y dando la vuelta ha seguido delante, bajando a Gilgal. Fíjese, cuando uno cambia el orden de lo que Dios, el orden de Dios por aquello que uno cree que es mejor, uno termina haciendo un ídolo de uno mismo. Cuando uno cambia, cuando Dios te dice: ve y haz esto, ¿sí? Dios te da unas instrucciones de cómo hacerlo, y tú dices: ok, voy, pero lo hago de diferente manera. Todavía Saúl, después de que de alguna manera tuvo una victoria, viene y todavía se va a otro lugar y hace un monumento, una estatua para él, ¿va?
Saúl se sintió orgulloso de sí mismo. No le dio la gloria a Dios por esa victoria. No le dio la gloria a Dios perdonando la vida de aquellos que les perdonó la vida, perdonando la vida del rey Agag. Muy diferente a lo que hizo Moisés. Moisés, cuando Dios le dijo que iba a borrar de la faz de la tierra a los amalecitas, hizo un altar a Jehová y adoró a Jehová y dijo: Jehová es mi estandarte, Jehová hará guerra contra el rey Amalec de generación en generación. Moisés, muy diferente a Saúl, Moisés le dio la gloria a Dios, hizo un monumento, un altar y le dio la gloria a Dios, diciendo: Jehová es nuestro estandarte, Él va a pelear por nosotros y va a destruir en su tiempo a los amalecitas. Mas sin embargo, ahora acá vemos a Saúl haciendo un monumento para él mismo, dándose la gloria a él mismo, sintiéndose orgulloso él mismo de lo que él había logrado, de lo que él había hecho por sus propias fuerzas. Amén. Dice la palabra de Dios que no podemos engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. Nos engañamos a nosotros mismos. A Dios no lo engañamos. Tal vez Saúl se engañó a sí mismo. Había hecho el 90% de lo que Dios le había mandado hacer. Había cumplido con un 90% de lo que Dios le había mandado hacer. Pero ese 10% que dejó, que no cumplió, le costó como desobediencia a Saúl. Le costó muy caro en su vida. Usted ya sabe la historia, todo lo que pasó Saúl, cómo sufría, cómo terminó él, ¿va? Cómo terminaron sus hijos. Tal vez si Saúl hubiera hecho caso de lo que Dios le había dicho, si hubiera cumplido la obediencia, si hubiera sido obediente, tal vez Dios hubiera firmado su trono de generación en generación. Si hubiera él sido obediente, mas sin embargo no fue obediente. Amén, no fue obediente a Dios. Entonces Samuel vino a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas del Señor. Le dice: bendito seas del Señor. Le da un saludo Saúl a Samuel y le dice: bendito seas del Señor, he cumplido el mandato del Señor. Pero Samuel le dijo: ¿qué es este bálido de ovejas en mis oídos y el mugido de bueyes que oigo? Y Saúl respondió: los he traído de los amalecitas, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de los bueyes para sacrificar al Señor tu Dios, pero lo demás lo destruimos por completo. Todavía Saúl iba con ese orgullo en su corazón y todavía saluda al profeta de Dios y le dice: bendito seas del Señor, esperando que tal vez Samuel se volteara y le dijera: oh Saúl, bendito seas porque has cumplido lo que el Señor te dijo. Mas sin embargo no fue así, ¿va? En su orgullo de Saúl, él esperaba recibir alabanza, él esperaba recibir gloria para él de lo que él había hecho. Y le da un saludo a Samuel, ¿va? Le dice: bendito seas del Señor. Y le dice: hemos perdonado, el pueblo ha perdonado todos estos animales y los hemos traído para sacrificio para tu Dios. Fíjese las palabras todavía que le dice: para tu Dios, para que los sacrifiques a tu Dios. En ningún momento Saúl le dio la gloria a Dios. En lugar de haber dicho: mira, pues hemos traído, ya mínimo hubiera dicho, ¿va? Hemos traído estos animales para sacrificarlos a nuestro Dios por esa victoria que nos dio. No, le dice: para tu Dios, no reconociendo a Dios.
Saúl de alguna manera decidió por sus propias cuentas ser creativo. Él pensó que su idea era mejor que lo que Dios le había dicho que hiciera antes, ¿verdad? Dios le dio unas instrucciones y Saúl pensaba que era mejor lo que él había dicho a lo que Dios le había dicho que hiciera, y decidió implementarla así simplemente, creyendo que si ofrendaba a Dios parte del botín que había él traído a Israel, aplacaría la ira divina de Dios y Dios no le reclamaría de lo que él perdonó. Tal vez dijo, pues me voy a llevar esto y se lo ofrendamos a Dios, y como me traje al rey de los amalecitas, pues con esto calmo a Dios, ¿verdad? Con esto yo sé que lo puedo calmar su ira y no se va a enojar Dios. Dijo entonces Samuel a Saúl, espera. Le dijo, espérate, ¿va? Le dijo, déjame declararte lo que el Señor me dijo anoche. Y él le dijo, habla. Saúl todavía le dice, habla, ¿va? Esperando tal vez recibir algo. Y Samuel dijo, ¿no es verdad que aunque eras pequeño a tus propios ojos, fuiste nombrado jefe de las tribus de Israel? Y el Señor te ungió como rey sobre Israel. Y el Señor te envió a una misión y dijo, ve y destruye por completo a los pecadores, los amalecitas, y lucha contra ellos hasta que sean exterminados. ¿Por qué pues no obedeciste la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor? Aún luego de la explicación del profeta, Saúl no se arrepintió. Le dice Samuel, el profeta Samuel, espérate, ¿verdad? Espérate, todos tus pensamientos, todo eso que traes, antes de que digas más, déjame te digo primero lo que Dios me ha dicho de ti. Tú eras pequeño ante tus propios ojos. Te sentías el más pequeño, te sentías indigno de ser el rey de Israel. Entre todos tú eras el más pequeño ante tus ojos, mas sin embargo, aún así Dios te escogió a ti y te ungió como rey y te mandó a una misión. Claramente te dijo el Señor, ve y mata a los pecadores, a los amalecitas, y no dejes nada. Aun cuando Samuel le dice todas estas cosas a Saúl, aún después de explicárselas, lo que debió haber hecho Saúl era arrepentirse, haber reconocido que había pecado contra el Señor. Mas sin embargo, no fue así. Aún él en su orgullo, en su desobediencia, no reconoció su pecado. Y dice por ahí que trajo lo mejor, dice Saúl trajo lo mejor de las cosas dedicadas al anatema para ofrecerlas en sacrificio al Señor tu Dios. Le dice Saúl, he traído lo mejor del anatema, lo mejor de lo maldito lo he traído. Anatema quiere decir que es algo maldito. Dice, he traído lo mejor de lo peor para que lo ofrezcas a tu Dios. ¿Cuántas de las veces no se nos pide a nosotros, hermanos, hacer algo, verdad? Ofrecerle a Dios lo mejor de nosotros. No traer las obras, no traer aquello que me sobra, sino trae lo mejor para Dios. Trae tu corazón dispuesto. Es mejor que cualquier otra cosa. Esta es la historia que nos lleva al capítulo de 1 Samuel 15, 22. Todo esto había pasado muchos años atrás, de cuando los amalecitas le hicieron la guerra al pueblo de Israel. Y Dios dijo que los iba a borrar de la faz de la tierra
El tiempo se llegó, estaba la persona indicada, estaba el rey indicado, tenía el suficiente ejército para hacerlo, mas sin embargo hizo lo que él quiso. Se enorgulleció, fue alguien altivo a él mismo. En lugar de darle la gloria a Dios, se la dio a él mismo la gloria. Quería que todo el pueblo lo reconociera por lo que él había hecho. Y de ahí llegamos a lo que le dice Samuel a Saúl. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué espera Dios de nosotros? De cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que espera Dios? Primeramente, que le prestemos atención a lo que Él está diciendo, a lo que Él está hablando, a lo que Él nos está mandando a hacer. Eso es lo que espera Dios de nosotros, y que le obedezcamos, que atendamos al llamado del Señor. Que cuando Dios diga ve y haz esto, yo ir y hacerlo. No esperemos que siempre venga Dios a través de un profeta y nos diga qué necesitamos hacer. Muchas de las veces han venido profetas y le han dicho a gente: tú tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, endereza tu camino. Y la persona aún así no hace caso. Quiere seguir por su propio rumbo, hacer lo que a él le conviene, hacer lo que a él le plazca, lo que es mejor para él. Aun cuando viene el profeta y te dice o nos dice a nosotros, no esperemos siempre a que venga un profeta y nos diga qué hacer. Tal vez nuestro pastor nos dice: hermanos, necesito que me ayuden a hacer esto. Atendamos a la voz del Señor, ¿va? Porque es parte de la obra de Dios. Y como iglesia necesitamos atender a ese llamado. El único sacrificio que Dios espera de nosotros es la obediencia. ¿Cuántas de las veces no queremos de alguna manera aplacar nuestra conciencia? Más que aplacar la ira de Dios, queremos aplacar nuestra conciencia. Y muchas de las veces hacemos las cosas por hacerlas nada más, sin obedecer a lo que Dios está diciendo que hagamos. La obediencia nos va a abrir puertas, la obediencia nos va a bendecir. El ser obedientes a Dios. Usted sea obediente, hermano, le va a abrir las puertas. Sea obediente en su trabajo, sea obediente con su familia, con sus seres queridos, sea obediente en la iglesia. Donde usted sea obediente y escuche a lo que le están diciendo tal vez que haga, y usted lo haga y lo haga bien, lo va a bendecir a usted. Contrario a lo que si nos dicen hay que hacer esto y hacemos lo que nosotros queremos, nos va a traer consecuencias. Esas consecuencias son las que le llegaron al rey Saúl por su desobediencia. David entendió muy bien lo que Dios quería. En el Salmo 51:16 en adelante dice: porque no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito.
al corazón contrito y humillado, oh Dios, no desprecias. Los sacrificios que nosotros debemos de traer a Dios ya no son aquellos carneros, ya no son aquellos animales, ya no es aquella grasa que se quemaba, que en su tiempo fueron. Nosotros ya no debemos de hacer ningún otro sacrificio que no sea más que el obedecer a Dios, más que el tener un corazón contrito, un corazón dispuesto para Dios, para amarle, para bendecirle, para buscarle, un corazón humillado delante de Dios. Ese corazón humillado, ese corazón no lo despreciará Dios. Dios despreciará aquellos corazones altivos, como el de Saúl, aquellos corazones que buscan su propia gloria, aquellos corazones que buscan su propio beneficio. Esos corazones ni siquiera los volteará a ver Dios. Mas sin embargo, al corazón contrito y humillado, Dios no lo despreciará. Dios lo abrazará, Dios estará con él. Porque misericordia quiero, dice el Señor, y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Dice el Señor, no quiero sacrificios. Al Señor le hartaron los sacrificios del Antiguo Testamento, porque la gente nomás iba por hacerlos ya, iba y los hacía y calmaba su culpa. Si allá cumplí, ya calmo mi culpa, ya puedo irme a pecar otra vez. Todo eso Dios lo desechó. Y dice el Señor, quiero misericordia, no sacrificios. Quiero misericordia y conocimiento de Dios. Es lo que pide el Señor, conocimiento de Él más que holocaustos. Mi pregunta es, ¿se puede obedecer? ¿Podemos nosotros obedecer realmente a lo que Dios nos pide? ¿A lo que Dios quiere que hagamos? ¿Qué nos falta a nosotros? ¿Qué me falta a mí para poder llegar a esa obediencia? ¿Hay algo que nos esté faltando? Muchas de las veces, como lo veíamos con Saúl, por su arrogancia, su soberbia, su altivez, no podemos llegar a la obediencia. ¿Por qué? Porque no, yo estoy bien, aquel es el que está mal, ¿verdad? Mi hermano es el que está mal, ¿cómo le voy a ir a pedir perdón si yo soy obediente con Dios? Mas sin embargo, ¿se puede ser obediente? ¿Y qué mejor ejemplo que el de Jesús? Dice la palabra de Dios que Jesús, estando en la condición de hombre, Él fue obediente. Filipenses 2:8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, sí se puede, ¿va? Aún siendo Dios, se hizo hombre. Y estando en la condición de hombre, ¿qué fue lo que hizo? Se humilló a sí mismo. Cuando no puedas ser tú obediente, hermano, cuando estés batallando porque no puedes hacer algo, qué sé yo, tal vez tu rebeldía o cualquier cosa, lo primero que necesitamos hacer es humillarnos delante de Dios y reconocer nuestro pecado, reconocer nuestras fallas, humillarnos como lo hizo Jesús. Siendo Jesús, se humilló a sí mismo. ¿Por qué tú y yo no nos podemos humillar? ¿Por qué no nos podemos humillar a nosotros mismos y decir, Señor, aquí estoy, perdóname, quítame esto que me estorba? No quiero seguir siendo así, de la misma manera, egoísta, altivo. Y no digo que ustedes sean así, hermanos, simplemente lo estoy
parafraseando tal vez, que podamos ser así muchas de las veces. Necesitamos quitar muchas cosas dentro de nosotros que nos estorban para seguir caminando con el Señor. Aún Jesús se humilló y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. No le importó nada a Jesús, no le importó su condición en la que él estaba. Él solo pensó en usted y en mí. Él solo pensó en nosotros, que lo que él estaba haciendo a través de su obediencia, a través de su humillación, iba a derramar su sangre en la cruz para salvarnos a nosotros. Por eso lo hizo él, por su obediencia. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aunque era el Hijo de Dios, por todo lo que él padeció, por todo lo que él sufrió, por todo su caminar, las tentaciones, la humillación, las pruebas, las luchas que él tenía, aún con todo y eso, él aprendió la obediencia a través de lo que él padecía. Nosotros muchas veces no queremos padecer nada, ¿va? No, yo por qué voy a pasar por eso. O procesos que nosotros pasamos, pruebas, luchas, tribulaciones. Todo eso nos sirve para obedecer a Dios. A través de las luchas, de las pruebas, y dice la palabra que es necesario que pasemos por todas esas cosas. Amén. Y así podamos nosotros también ser obedientes hasta el día que muéramos, hasta el día que se llegue la hora de que partamos de este mundo. Hasta ese entonces, esforcémonos cada uno de nosotros por ser obedientes a Dios, humillándonos en todo momento. Si nosotros no nos humillamos a Dios, nunca se nos va a quitar nuestro orgullo o nuestra manera de vivir, nuestra manera de ver las cosas. Nunca vamos a ver con los ojos de Dios, vamos a ver con los ojos de la carne nada más. Así como Saúl, él solo miraba con los ojos de la carne, él solo miraba y quería recibir gloria para él, y nunca le dio la gloria a Dios. ¿Qué nos falta a nosotros para poder obedecer a Dios? Para entrar en esa obediencia, lo primero que nos falta es humillarnos delante de su presencia. Delante de su presencia, a sus pies. A sus pies hay plenitud de gozo. A sus pies, al humillarnos delante del Señor, vamos a encontrar esa humildad que tenía el Señor. Para todo hombre hay un camino de obediencia que tendremos que seguir. Duras lecciones, duras pruebas. Así como cuando venimos a los pies de Cristo, que le conocimos, ¿se acuerda usted cómo éramos? Éramos los más obedientes. Y que no, que yo voy para allá porque me gusta, andamos con nuestro amigo tal vez. No, yo voy para allá porque ahorita vamos a ir o tal vez a una fiesta. No, yo era el más obediente. No, yo me daba la media vuelta y me iba. Cuando conocemos al Señor, somos obedientes. Y no digo que ahorita no lo seamos, ¿verdad? Pero somos los más obedientes porque tenemos a nuestro primer amor ahí. Y a todo lo que dice el Señor decimos sí. Aquí estoy, envíame a mí. Yo quiero ser obediente. En Saúl vemos las graves consecuencias
y un cambio completo del destino y los planes por falta de la obediencia. Se los mencionaba ahorita. Tal vez Dios hubiera establecido el reino de Saúl de generación en generación, pero por su desobediencia fueron cambiados los planes. Cuando usted y yo somos obedientes, dice la palabra de Dios que Él nos bendice y bendice nuestras generaciones. Pero si venimos a ser desobedientes, lo que Dios tenía planeado para nuestras vidas puede ser cambiado. Puede ser cambiado porque Dios no va a poder cumplir sus propósitos en medio de la desobediencia. Dios no se agrada en la desobediencia. Podemos decir, como decía Saúl, yo cumplí con el 90%, pero ese 10% que sobraba me viene a contar como desobediencia. Saúl era el escogido y terminó siendo desechado. Yo con esto doy por terminado, mis hermanos. El altar está abierto. Usted puede pasar, amén, a orar y decirle al Señor: Señor, yo quiero ser obediente, Señor. Tal vez no lo he sido porque he confiado en mis propias fuerzas, en mi propio pensamiento, en lo que yo creía que estaba bien. Mas sin embargo, hoy puedo ver la otra cara de la moneda, que cuando soy desobediente, yo mismo puedo truncar tus planes, puedo detener tu bendición cuando yo soy desobediente. Pero sé que cuando soy obediente, tú estás ahí, Señor, y tú traes bendición a mi vida, traes bendición a mis hijos, a mi familia, y tú te agradas de la obediencia.